Estamos aquí en el municipio de La Calera, contentos para contarles de una experiencia importantísima para cualquier pueblo, que es la recuperación de su memoria, de sus raíces, de las personas que han hecho parte de su historia y que han guardado parte de esa memoria a través de sus vidas. Para eso la administración municipal realizó una convocatoria al abuelo y lo que se hacía era que los familiares inscribían a las personas de mayor edad del municipio y se hacía una historia de vida de esas personas. Contamos con la experiencia de 5 abuelos y abuelas que nos contaron su historia. Es importante este proceso porque si no les preguntamos a ellos que han guardado un legado, difícilmente vamos a poder saber quiénes somos. Y parte de quiénes somos está en eso que ellos han guardado, en sus maneras de hablar, en sus maneras de enamorarse, en los oficios que desempeñaban. Encontramos gente que tejía, gente que sembraba la tierra, gente que contaba historias, gente que hacía medicina con plantas, gente que preparaba alimentos. Entonces, sea esta la oportunidad para agradecer a los abuelos que son personas documento de nuestro municipio. En cada una de sus arrugas está escrita una parte de nuestra historia. Entonces, contentos, los invitamos a este viaje a través de la memoria del pueblo caleruno, en sus abuelos y abuelas, en nuestros abuelos y abuelas, en nuestras raíces y en nuestra memoria. La comida de uno mismo trabajaba la tierra, sembraba el maíz, haba, arracacha, todo eso uno mismo lo cultivaba para uno mismo comer. En la infancia, en la escuela, eso allá lo mandaban a uno en esos tiempos. Hay uno, toda la ropa remendada hoy día, hasta descalzo lo mandaban a uno. Iba uno a la escuela, yo que era una persona que me quedaba, o que en mi casa todavía existe y queda cerquita de la escuela, eso se iba. A mí las profesoras me tenían, mejor dicho, no sé si sería que yo era inteligente o sería que era muy bruta. Pero yo llegaba, me ponían a hacer oficio, me dictaban la primera tarea, ¿no? Que primero llegaba uno, primero que todo, a persinarse, a rezar, y ahí sí salía uno a la tarea, ¿no? Me pasaban a la cocina. La cocina de las profesoras era lo mismo que de uno, una cocina ahí de bareque, con su hornilla. Bajar uno lo bajaban cada tercer día a la quebrada, según ellos, era bañarse, y de para arriba subir los tercios de leña para cocinar para ellas mismas. Yo llegaba, cocinaba, después de medio la jornada era de las 7 de la mañana a las 12 del día. A las 12 salía yo a la casa, almorzaba, volvía y me iba, otra vez a hacerles el almuerzo a las profesoras, y yo alta que era que daba gusto, ¿no es cierto? Grande que daba gusto, porque así lo decía. Yo llegaba a cocinar, a ver por las profesoras, si tenía niños, eran unas profesoras, imagínate, de Huasca. Bajaban por estos caminos a caballo. Llegaban a la escuela aproximadamente por a las 8. Ellas se cambiaban, me dejaban, me mandaban a lavar la ropa, como le digo, en el piso. Todo lo hacía yo. Y salía por la tarde. Eso sí, no había pelea con los niños por el camino porque yo no les dejaba las paticas buenas a mis compañeros. Yo era muy atrevida. Fui una alumna de pronto buena, que no aprendí sino hasta el 5º de primaria, pero así mismo para la pelea yo era muy buena con mis compañeros. Don Ismael Cortés, los corteses con ellos. Creo que la piel que ellos tienen en los pies no fue con la que nacieron. Yo era muy brusca, muy atrevida, ¿sí? Ahora el día domingo lo llevaban a uno a misa, se iba uno de la vereda, se iba uno descalzo, llevaba los alpargates amarrados, bien limpiecitos. Llegaba uno al pueblo, ahí en el río, se bañaba uno los pies, se ponía los alpargates, iba a misa, salía de misa, se quitaba los alpargates, bajaba uno a tomar chichita a las brisas. Ahí se tomaba uno un vasito de chicha
que esa señora Sara, en paz de Dios descanse, me quería mucho, que yo era metida en toda parte. Yo amigas en toda parte, oiga. Allá iba a comerme, porque ella hacía el pan que eran unos mogollos, unas mogollas gruesas, ¿no? Gordas, que lo llamaban mogollos. Y allá, ¿quién estaba metida ayudando? Muchas veces ni a misa iba, porque me iba a ir para la tienda. Que a tomar chicha, que ayudarle a la viejita a hacer el pan. Llegaba a la casa de mis abuelos. ¿Qué dijo el padre en misa? Ay, ¿qué fue lo que dijo? Es que yo no me acuerdo. Como no iba. Al tercer día o al otro día bajaba mi abuela al pueblo. ¿Quién le daba quejas? La señora Sara. Su nieta no fue ayer a misa. Su nieta se la pasó aquí ayudándome. Ah, no, eso sí, porque yo era muy juiciosa. Muy juiciosa, sí era. Y salía y para la casa mi hijito al llegar a hacer oficio, a que le dieran a unos un buen derrejo en la cola y a trabajar mío, a hacer oficio, porque qué más, ¿no? Y a reponer el ya perdido. No, yo sufrí mucho para criarme, pero hoy día todo eso lo agradezco a mis padres. Y así enseñé a mis hijos. Bueno, y cuéntenos la historia de su esposo. Pelillo, ¿por qué le decían Pelillo? Porque en un tiempo fue muy peleador. O de todas maneras era muy distraído, muy divertido, pero asimismo era muy problemático. El único que lo paladeaba era don Luis María Pulido, este señor que por apodo le dicen Girondín, el de la Bavaria, que fue en un tiempo don Mario Escobar. Y mi marido duraba 8, lo que duraran las ferias en La Calera. ¿Y cuánto duraba una feria? Si las ferias duraban 10, 12 días, allá estaba él bailando día y noche, y allá acababa zapatos. Ya se sabía que don Mario Escobar o su abuelito o el alcalde le daba los zapatos. ¿Para que siguiera bailando? Para que siguiera bailando, él no se afanaba por nada, que allá le daban. Y así la pasaba, así. Aquí para allá las colectivas, que era un barrio que se nombraban Las Brisas, que era donde se fabricaba una difunta Sara, que ella era la que preparaba la chicha. Que la chicha, eso es de maíz, eso se hacía, el maíz se partía en esa época, se echaba en unos costales, se echaba en unas canecas, se dejaba unos 8 o 15 días, eso principiaba a hervir ese maíz, disculpe, ¿no? Después se pasaba a molerlo en una piedra, que hoy día yo creo, en la casa mía abajo sí todavía existe la piedra de moler el chocolate, de moler las panelas, de moler el maíz tostado, de moler la masa para la semana, todo eso todavía existe, que eso es una piedra de moler que tiene ella es grande, ¿no? En fin, enseguida se le pone una piedra pequeña que ella tiene su forma de cogerla para ir moliendo todo ese día. La mano le decía. Exactamente, la mano, que todavía en la casa mía abajo, donde Marcos, todavía existe todo eso. Donde Marcos Clavijo, sí. Donde Marco Antonio, porque allá hay 2 Marcos Clavijos, uno ya falleció y el otro es mi yerno, sí, eso. Ahí todavía tenemos ese recuerdo de la piedra. La mana sí es que nos la botaron qué día. Pero yo voy allá cada nada y yo pregunto, la piedra de moler. El lavadero, que eso era, no se lavaba en albercas como hoy día o tanques, ¿no? Eso era en el piso, se hacían unos pozos de agua, uno se arrodillaba ahí, se ponía una piedra y ese era el lavadero. Ahí en ese pozo batía uno la ropa, la lavaba, la tendía por ahí en matas o en el pasto, porque no era como hoy día, que hoy día hay detergentes, que se echa la ropa un día antes, que hay lavadora. No, en esa época echaba uno la ropa, la enjabonaba, que se llamaba en el tiempo, que una barra de jabón era así de grande, valía 1 peso, 1 centavo. Esa barra de jabón valía 1 centavo, eso se iban cortando los pedacitos, para que alcanzara para la semana, o que alcanzara para el mes, o en fin, ¿no?
Esa ropa se echaba en ese jabón, se dejaba tendida en el pasto para que blanqueara, para que espercudiera. Al otro día volvía, otra vez la pasaba uno al lavadero, la blanqueaba, la jugaba y ahí sí la tendía a las cuerdas. No es como hoy día que va todo a la lavadora y salió rápido todo, ¿no? Sí. Porque yo nací en la finca del Carmen, allá al pie de donde es el embalse. ¿Y en qué año, abuelito? ¿En qué año nació usted? En 1914. Uy, 1914. Nací allá. ¿Y qué se acuerda su merced de cuando era niño, de su educación, de sus padres? ¿Eso qué recuerdos vienen de ese tiempo? En ese tiempo, mira que era tan riguroso la vida. Nuestro abuelito nos obligaban a irnos con animales de ahí, del Carmen, que tenían arriendo, a la propiedad que tenía la Márquez, al frente de la escuela ahí, para arriba del portero. Lo que no recuerdo bien es otra hondonada que llama la Oleada Morena. La Oleada Morena. Sí, porque ellos no fueron arrendatarios de nadie. Sí. ¿Su merced recuerda, o sea, su merced nació ahí cerquita donde esa era el embalse, ¿cierto? Sí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo había animales, pesca? ¿Cómo era eso? Era, como decir, más bien era como arrabalito, como de paja así, cardón chiquito, como el páramo. ¿Y su merced iba de pesca allá, a pescar, a pasear? Señor. ¿Iba de pesca su merced ahí al río? Allá no había río. No había río. No había río. Eso no había, era plano, era parejo. Y yo recuerdo, cuando mi abuelo se iba a casar por segunda vez, y entonces, como hacían, era vallados alrededor de la finca. Y entonces mi propio papá estaba allá arrinconado, y a lo que iban a coger las fechas tempranito para venir al matrimonio, eso se caían, entonces se arrinconaban en un lado y gritaban a todos lados: ¡atajes! Atajen las bestias. Atajen, y ellos sentados. Y esas eran las labores que hacía su merced, por ejemplo, con los caballos, con las vacas, como que de sembrar. ¿Cuál era de niño qué oficio? Únicamente hacerle caso al abuelo. Sí. Pasear para un lado y otro animales. Pero no con comida, porque ellos mataban ganado cada 8 días, una red, hermano. Pero no le daban a uno un fiambrecito para llevar, sino desde allí hasta allá salían. Y cuando tenían unos modos de que llegaran algún familiar, ¡ay, qué gustos! O si no, aguante hambre y eche pie de para acá otra vez, hasta llegar a la casa. ¿Y qué recuerda su merced del trato con los mayores, de los niños hacia los mayores? ¿Y cómo educaban ellos? ¿Qué enseñaban los mayores? Es que yo fui el quinto, porque de mis hermanos. Pero ellos los mismos, sumisos lo que me mandaba el abuelo. Felipe Moreno se llamaba. ¿Cómo se llamaban los papás? Ah, sí, sus padres, ¿cómo se llamaban, abuelito? Jesús Moreno. Y María, y mi mamá era Concepción
Venegas Moreno. También. ¿Qué recuerda su merced de ellos? Así recuerdos bonitos. Ellos trabajaban mucho. Y a órdenes del abuelo. Abuelito, ¿y su merced qué oficio desempeñaba? Ya después, cuando estaba más grande, ¿qué le gustó hacer? ¿Qué oficio? Todo en la casa. Sí. Yo porque yo no sé por qué me preferían, pero era en la casa. Para ayudar a los oficios, a organizar. A ver, como quedamos huérfanos. Y entonces era yo para un lado y otro. Para un lado y otro. Yo sí, mis hermanos, ya imagínense, ya pequeños todos. Y quedar mamá apenas pero era una familia tan unida, con los Avilanas, la familia, la tía Clemencia, era casado con le decíamos tío Emiliano Avilán, aquí en la toma. Dicen que cuál es el secreto para hablar a esos años. Y digo, no, la misma vida le va diciendo a uno. ¿Y cómo le dice a uno, abuelo? ¿Cómo le dice? Mejor dicho, va en el modo de, porque yo no era tomador. Ya. No tomaba. Y sabe que me hizo falta el alcohol. Sufría de trastornos por la falta de alcohol. Por lo que sea tomarse un trajito. Sí, porque si yo veía como hace más, en ese tiempo había cerveza, pero yo iba a tomar tantica que pues me volvía como en la botella. Y un veterinario en Bogotá, hay donde hay una vaquita que rumea. Y yo, mire, usted trabaja a través de alcohol. Por eso es que se marea. Que aunque sea un traguito. Esto me tantica cerveza. Tía, pero yo tomo cerveza y es a volvérseme. Y por un mal olorcito, cualquier cosa, era a marearme. ¿Y la música, abuelito? Y me dijo, mire, eche un trago de cerveza y va. ¿Y sabe que me iba picando? ¿Con un solo traguito? Después me bajaba la botellita. Ya le entendí, iba cogiendo impulso. Sí, emocionando. ¿Y con música, abuelito? ¿Te acuerdas de la música en las reuniones? No, ¿Tocaba música de cuerda? De tiple. Mi abuelo tocaba muy sabroso el tiple. Sí. Dos hermanos, que ellos ya murieron también, no, pues no yo solito. En el trabajo que lo ponían así. Pero entonces su merced se fue de la casa para irse a trabajar con el señor, ¿cierto? Sí, señora, yo me fui de la casa. ¿Y más o menos cuántos años tenía cuando se fue? Yo entonces una ocasión, estaba yo sentado a la orilla de una carretera y bajó el señor y a caballo, en un caballo. Digo, ¿qué hace ahí mío? Dije, nada, señor. Digo, ay mío, bájase conmigo y allá están sus otros hermanos, eran dos hermanos más. ¿Que trabajaban con él? Sí, señora, allá están sus otros hermanos, se juntan con ellos, mío, váyase conmigo. Y ya como me paga, me dio 10 centavos. Entonces le dije, ya le voy mañana, pero tengo un burrito chiquito. Dijo, llévelo, que ya se lo tengo. Ya digo, es que allá hay muy buen patrón, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué le ponía a trabajar? ¿En qué? En la agricultura. Eso era la agricultura por allá, sembrar maíz, a coger, sembrar papa, a ver ganado, a ordeñar vacas, así una cosa. Yo tenía dos atos, uno de terneo grande y otro de terneo chiquito. Ya nunca nos puso mayordomo, porque nosotros no le admitimos mayordomo, porque una ocasión puso a un tal Luis Pedraza, de administrador, y entonces le fue a ver ordeñar y nosotros estábamos ordeñando con otro compañero, y le dije al otro compañero, hola fulano de tal, usted recuerda que fulano de tal cogieron al mayordomo de los pies y lo tumbaron, y cómo lo volvieron de abono de res en ese corral.
Entonces el hombre no le esperó más, fue como media hora, duró de mayordomo. Y se fue inmediatamente, y eso lo van a hacer con yo. Y se fue, y no nos pudo poner mayordomo. Él entonces, bueno, daba lo que, pues ya nos llevaba, mandaba a hacer oficio a tal y tal parte, vaya en esto y otro, vaya volando tal. Pero nunca le admitimos administrador. Tenía varias haciendas. Tenía, ahora, ¿cuántas haciendas le cuento yo? En Zipaquirá tenía adelante, en Zipaquirá en Cogua tenía una. En el Manzano, aquí este lado de Sopó, tenía otra. En la Belema tenía otra. En la Bombardía otra, Bramaderos otra. En La Paz otra. San José otra y la Feria otra. ¿Y su merced trabajó fue acá en la de San José? ¿De verdad? ¿Su merced trabajó en la hacienda de acá de San José o trabajó en otras? En todas, porque como yo eres que nos mandaba para una parte, varios para otra y así. ¿Y cómo llegaban allá? ¿Cómo llegaban a las otras haciendas? ¿Él los llevaba o se iban...? No, en bestias, por ahí tenía bestias, tenía como unas 4 o 5 bestias. Y nos mandaba por allá a trabajar así a caballo. Allá él iba conmigo. Conmigo tenía mucha confianza porque él era negociante. Y entonces compraba ganado y lo llevaba a este lado de Sopó, que tenía una hacienda. Y me decía, vaya Chepe, y me recupera el ganado y lo lleva y lo deja en el corral tal, para mañana mandarlo para Zipaquirá. Pero yo no me mandaba porque yo era muy malo para caminar. Entonces me mandaba era a otros. Y así pasaba la vida. ¿Y el burrito que usted tenía, quién se lo había dado? Él me lo ha regalado un tal Gregorio Silva. Regalado, me lo ha regalado un chiquito portátil que lo acompañara unos meses. Y me lo ha regalado y entonces yo lo llevé. Eso sí no me acuerdo. Así me acuerdo que se lo vendí. Se lo vendía a un hermano. ¿Pero y por qué se lo dio? ¿Porque lo acompañara que a trabajar? Sí, señora, que lo acompañara pueda trabajar donde él iba. La alimentación era apenas el desayuno y la comida por la tarde, porque no había más modo con el que me crié. Y entonces trabajaba, me cargaba leña pues ya para una tienda que se llamaba El Triunfo. Y pues ya entonces ya por la tarde era tomar chicha y pan, con eso pasaba. ¿Y dónde tomaban chicha? Abajo en la tienda del Triunfo. ¿Y cómo se llamaba esa tienda? El triunfo. ¿El Triunfo? El Triunfo. ¿Sí? Sí, no, ¿Y quién era la que vendía la chicha? Ese era John tal Rafael Sánchez y la señora se llamaba Leonor. Y no me acuerdo el apellido. Que si los papás eran oriundos de acá. ¿Sus papás nacieron acá en La Calera o de dónde eran? Mi papá era de La Calera y mi mamá también. ¿De qué vereda? Mi mamá era de por allá de Río del Salitre. Mi papá sí no supe yo dónde sería. Cuando su papá murió, ¿usted cuántos años tenía? Yo tenía aproximadamente por ahí unos 6 años. Ah, era pequeño. Sí, señora. ¿Y entonces ustedes le ayudaban a su mamá? ¿Trabajaban y le ayudaban a su mamá? Entonces nosotros no hacíamos nada. Ayudarle a mi madre, ella tenía una buena finca. Ayudarle a mi mamá por ahí a lo que tenía que hacer, así, pero no más. Ya después ya le digo, cuando me salió la colocación con don Tomás, entonces ya le digo, estaba con un señor que se llamaba Gregorio. Y entonces estaba sentado a lo ya hay de esa carretera, pero abajo, allá lejos. Y entonces bajó en un caballo rosado y me dijo, ¿qué hacía ahí, mijo? Y dije, nada, señor, yo váyase conmigo y allá están sus otros hermanos, eran 2 hermanos más. Entonces le dije, ¿ya cómo me paga? Me dijo, le pago a 10 centavos. Le dije, pero tengo un burro chiquito. Digo, llévelo. Y ya el otro día me fui con él, me fui a patrón con él. ¿Y hasta qué edad trabajó con él? Yo trabajé hasta la edad. ¿Con él? Sí.
Aproximadamente unos 40 años. Bastante tiempo. Sí, señora, aproximadamente. ¿Y cómo conoció a su primera esposa? Ella éramos familiares. Éramos primos segundos. ¿Por parte de quién? ¿De su mamá o de su papá? De mi papá. Ella, entonces un día nos encontramos allá en el pueblo, nos saludamos ahí. Y nada más y después entonces ya no más, y ya de otra vez volvimos a encontrar. Y entonces ya nos entrevistamos con ella. ¿Entre qué? Nos entrevistamos. ¿Cómo así que se entrevistaron? ¿Qué es eso? Nos tratamos, nos vimos y nos tratamos. ¿Y se trataron para qué? ¿Y se casaron? Pero eso duramos como unos 6 años de novios, ¿no? Ella vivía allá en Aposento y yo vivía allá en La Carbonera, se llama allá. Eso te quedaba lejos. Pues ya ven cuánto nos veíamos. Y nos tratamos ahí, y ya ido con los viejitos eran muy buenas personas, muy buenos los viejitos. Y eran ricos también porque ellos tenían harta tierra. Y después los viejitos, yo no sé qué les pasó también. Y resulta que fueron vendiendo poco a poco. Sí. Y hasta que quedaron en la pura calle. Yo no sé qué les pasó, pero tenían bastante tierra. Y vendieron y vendieron. Y vendieron. Y animales y todo. Él tenía unas bestias y lo llevaba por la leña a Bogotá. Y entonces, pues ya lo vendía, tenía contratas. Y hacía el mercado y traía mercado, lo traía buen mercado. Se llamaba Fernando Avilán. ¿Qué era su suegro? Sí. ¿De mi suegro? Sí, su suegro se llamaba... Él se llamaba... mi suegro era Fernando Avilán. El primero. ¿Y usted duró entonces 6 años de novio con su, Sí, señora, con su primera esposa? ¿Y cómo se encontraban? ¿Dónde se veían? No, porque entonces yo tenía un caballo castaño, y entonces se lo alquilaba a él para que llevara leña a Bogotá. Y el muchacho que iba al Purcayo, pero eso queda lejos, él entonces le llevaba las cartas, llevaba y traía, era cartero. Y nos entrevistamos así y hasta que nos casamos. ¿Y entonces se mandaban Las cartas? cartas que decían. Sí, señora. ¿Y usted que le escribían las cartas a su esposa? Yo la escribía. Ella me entendía la letra, un poco trabada, pero me entendía la letra. Y yo ella también le entendía la letra a ella. Y nos escribíamos así hasta que nos casamos. ¿Pero qué? Bueno. ¿Pero qué se escribían? ¿Cosas de amor y eso? Ah, sí, bueno, pues pendejadas como todo novio. Todo novio, toda novia, sí, pues pendejadas. Abuelita, Pues de la sí. primera vez que se casó. Pues uno se enamora y ambos nos enamoramos y íbamos para la iglesia al matrimonio. Y de ahí tuve 7 hijos. 7 hijos. Abuelita, ¿y dónde se conoció con el abuelito? El Mundo Nuevo. ¿Y cómo fue? ¿Su merced fue a Mundo Nuevo a qué? ¿A conseguir el marido? No. A llevar unas arepas. Pues ya me llevaron a visitar una señora y de pronto había también un muchacho Bien plantado, porque salimos bien Sí. plantaditas. y se enamoró y nos enamoramos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Audías Almésiga. Audías. Sí, Audías Almésiga. Almésiga Martínez. ¿Y él cómo la enamoró? ¿Solo mirándola? ¿Le daba regalos? ¿Cómo la enamoró, abuelita? Mirándome y queriéndome. ¿Y cómo fue el matrimonio, abuela? ¿Cómo era el vestido y así la fiesta? ¿Cómo fue el matrimonio? ¿Cómo fue el matrimonio, abuelita? La fiesta y el vestido, ¿cómo sí. fue? Allá en una capilla en Mundo Nuevo y
Y de ahí la fiesta en la casa, bailar y tomar chicha. ¿Le gustaba la chicha, abuela? La chicha que sí le gustaba, abuelita. Pues no mucho, pero como era la fiesta, entonces... ¿Y qué música tocaban ahí en ese tiempo, abuelita? ¿Qué canciones? ¿Qué música de tiple, guitarra? Tiple y bandola. ¿Y qué era, boleros? ¿O qué canción? ¿Se acuerda? Bolero, sí. ¿Se acuerda de alguna canción? No me acuerdo de canciones. ¿Qué? Allá en mi rancho grande y allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero. Los principia de lana y los termina de cuero. Muy bien, abuelita. Eso era lo... Esa es la familia. Ahí nos vamos acordando. Bien. Y tomen y bailen y brinquen. Eso era felicidades. En ese tiempo era muy alegre la gente. Abuelita, ¿y cómo se llamaban sus papás? Ah, ¿Sus papás cómo se llamaban? él se llamaba Adriano, pero casi no lo conocí. Yo tenía 5 años cuando él se murió. ¿Sí? Yo me crié huérfana. ¿Y su mamá, abuelita, cómo se llamaba? Ella se llamaba María Antonia Pedraza. ¿Y ella los crió sola? Ella quedó sola ¿Y los crió cuántos eran? y se fue para Bogotá a trabajar. Ya. Entonces, ¿mi abuelita con quién se Y quedó? quedamos solos con mi abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? Mi abuela se llamaba Beisabé. Beisabé que Lugo. Beisabé Lugo. ¿Y ella las crió y cuántos eran? ¿Cuántos quedaron huérfanos? Eso sí no sé, no me acuerdo. ¿Cuántos hermanos tuvo, abuelita? ¿Cuántos hermanos tuvo? Yo tuve 5 hermanos. 5 hermanos que eran Gabriel y Dolores, Natividad y Elisa. Abuelita, ¿y qué jugaban con los hermanos? ¿Qué juegos? ¿A qué jugaban? ¿Sí jugaban o solo trabajaban? Solo por ahí dar vueltas. ¿Sí? ¿Jugaban a ir a caminar? ¿A cómo era el juego, abuelita? Por ahí a caminar. Por ahí la pasábamos. Abuelita, ¿y su merced fue a la escuela? No, yo no tuve escuela. Pero la abuelita sabe leer y escribir. Huérfana ¿Pero su merced aprendió a leer y escribir? que nacía, ¿Su merced aprendió a leer y escribir? No, escasamente sabía la firma, pero ya se me olvidó. Y entonces, abuelita, por ejemplo, en las tardes en la casa donde su merced vivía, ¿se reunían a conversar? ¿Cuánto qué? En las tardes a conversar, ¿se reunían? Sí. ¿Y qué conversaban? Por ahí hablar del tiempo será. Hablando del tiempo. Con el almanaque Bristol. Eso. ¿Cierto? Sí. Su merced se acuerda, ese almanaque por ahí hay varios, todavía lo usan. Sí. Su merced, abuelita, por ejemplo, ¿qué nos puede contar de la siembra? De sembrar. Sembré eso. Sí, de la siembra, ¿qué se acuerda? Siempre del tiempo. ¿Y en qué tiempo es bueno, en qué luna es bueno sembrar? En octubre. ¿En octubre es bueno sembrar? O sea, en la fecha de su nacimiento. Sí. Abuelita, y a su merced, la abuelita la puso a trabajar. La abuelita que la crió tenía que trabajar, su merced, allá donde vivía. Ella sufría mucho porque ella trabajaba, estaba arando con una yunta de bueyes. La abuelita, su abuelita. Era muy trabajadora.
Era una viejita igual que yo, de bajita y todo, pero guapa. Sí. ¿Y a su merced le tocaba ayudarle o qué tenía que hacer en la casa? Pues yo me acuerdo que por ahí uno en la casa, por ahí hacer algo y alcanzarle. Pues si no, a ella la llamaban de obrera. Abuelita, su merced, ¿cómo recibían a los niños en la vereda? ¿Con una partera? Ah, sí. ¿Y cómo se llamaba la partera? Evidalia. Evidalia. Sí. ¿Y a su merced la trajo la partera? ¿La recibió? Sí, sí. Ah, bueno. Seguro sí, porque uno debe acordarse. Pero de pronto le cuentan, ¿no? Le cuentan. Sí. ¿Y su merced alcanzó a conocer a la señora Evidalia? Evidalia, pero esto cuántos años. Evidalia, no sé cómo era el apellido, tal vez no me acuerdo. ¿Y ahí en San José vendían chicha? En San José ¿quién hacía la chicha? ¿Vendían o...? Eso por ahí había una tienda donde la batían. Sí. Estaba la chichera. Sí. ¿Se acuerda cómo se llamaba la señora? ¿De la chicha? Se llamaba Leonor. La señora Leonor. Bueno, Alita. Y como en la relación a los hombres, ¿qué trabajo hacían? Con lo del trigo, pero ¿qué más hacían? ¿Los hombres en qué trabajaban ahí en San José? Sembraban trigo, maíz y habas. Y se cosechaba. Su merced también, ahorita se acuerda del río, del río del Teusacá, de este río. Quedaba muy lejos de donde vivíamos nosotros. Sí. Muy lejos. ¿Y se acuerda cómo era? Allí en esa vereda no había agua. Era muy seco. Se conseguía el agua por ahí en un aljibe que nacía así. Se llevaba por ahí en una vasijita cuando era para hacer un chocolate. Sí. ¿Y al río no venía, abuelita? ¿Venía a caminar con sus hermanos? No venía de paseo. Por él no veníamos, no conocíamos. Rúa que bajaba esa quebrada se llamaba Suta. Y una piedra inmensa que había, era también la piedra de Suta. Yo no conocí más. La de Calostros. Calostros también, ¿cierto? Que por allá... Sí, no todavía nada. Y ahí derecho, abuelita, ¿y qué historias se acuerda usted que le contaban? ¿De brujas o de espantos? Sí habían brujas porque mi mamá decía que allá en la olla habían brujas. De huacas, de todo eso, ¿se acuerda? No sé si De huasca. De brujas. De brujas. Sí, de apariciones, todo eso no le contaban historias. No, eso me sé yo de brujas, no. Que parece una ancianita que le acomodaban que era bruja, pero eso tal vez no era bruja, eso no, que esa anciana es bruja, pero uno... No paraba bola, para que no... O de espantos. La sombrerona. De la sombrerona. Sí, ya nos contaba. No. No, de la historia de la sombrerona, ¿no? No, eso me sé. ¿Se acuerda que nos contaba que allá en el alto había que le salía la sombrerona? ¿Cómo? Que en el alto le salía a su merced la sombrerona. Mami, cuéntele. Mami. Una vez que decía, verdad que decían que había una señora que llamaban la sombrerona, que asustaba a la gente, que la asustaba y la llevaba la sombrerona. Más bien ella se acuerda, como yo les contaba, pues claro que ella se acuerda. Miren, una anciana que llamaba la sombrerona, pero ni la conocimos, ni nada, sino apenas que la sombrerona. Mami, cuéntele la anécdota del difunto Ricardo Velázquez cuando el diablo. ¿Cómo? Que la anécdota del difunto Ricardo Velázquez, del diablo. De las apariencias. Sí, eso era un señor ya muerto. Bueno, se llamaba Ricardo Velázquez. Este es el detalle, por eso no les han entendido. Pobrecito, él era muy buen cristiano, alma bendita. Y él mató a una persona, lo llevaron para la cárcel allá
allá se dañó el hombre, bueno, pero él no creía que había almas en el purgatorio, él le decían que las almas del purgatorio, que eso pues no había almas, eso que sea mentira, bueno, entonces estuvo detenido, se le apareció una señora y le dijo que tenía, que se iba a tener 7 apariciones, y que si a las 7 apariciones no se arrepentía, se condenaba. Bueno, y él tuvo 4 apariciones. La primera se le apareció la abuelita. No, pero la primera se le apareció un niño, el niño primero que se le murió. El niño, bueno, lo vio venir, bajaba el niño, lo vio personalmente, se arrimaba, ya lo agarraba, y el que se va a estirar a agarrar el niño, se espareció el niño porque él le había muerto en una unita en el cielo, ya bueno. La segunda aparición fue la señora, que era muy buena cristiana también, pero él no creía que había almas en purgatorio, entonces se le apareció, viendo para la escalera, para el pueblo, subió por un camino que había una roca de piedra grande, subió por allá, y cuando él venía lejito se alcanzó a ver que esa roca alumbraba y alumbraba y alumbraba, y él se iba acercando, y cuando llegó vio la luz que estaba dentro de esa roca de piedra. Y le dijo, le tornó a la señora, entonces le dijo, don Ricardo, no se afane, porque usted va a tener un problema muy terrible. Bueno, yo soy fulana de tal, yo soy Juana, y dígale a Vidal que pague una misa a Chiquinquirá, que me llevó Dios para y me fui debiendo esa misa, y estoy en penas en el purgatorio penando terrible porque me vine debiendo esa misa, páguela. Le dijo a un hijo que se llamaba Vidal, pague Vidal esa misa, pero bien con luto, porque era que en ese tiempo, si uno para Chiquinquirá llevaba tiple, bandola y cante y música y baile para en Chiquinquirá. Que ella dijo que no, que bien con luto, porque ella estaba penando por esa misa. Bueno, pues ya esa persona se le apareció y le dijo al hijo de la luz que estaba ahí, que pagara la misa. Sí, yo siento, pagó la misa, ya descansaría la ermita. Entonces, ya mediante Dios se fue la última, y un señor que era pobre, ¿no? Y habría tenido algún problema, yo no sé qué sería. Entonces le dijo ese mismo señor que tenía las apariciones, iba de la Calera para su casa, y había un palón grande, un cedro, un nogal que había, y alcanzó a ver a un hombre colgado, allá en ese árbol colgado, pues, y le dijo, don Ricardo, dígale a Felipe que no llore, que yo no me condené, pero que estoy en unas penas terribles. Como él no creía que había almas, y se conoció que era Aurelio, que se le parecía. Y fue la última aparición. ¿Pero qué pasó con la mata? Acuérdese la mata. Cuando don Ricardo amarró el caballo en la mata. Cuando don Ricardo amarró el caballo en la mata. La cuarta aparición. Pues a poquito tiempito, sí, mire, fue. Pues ese mismo día, supuse que les cuento que le apareció la señora de la roca. Él dijo que no siguiera para el pueblo porque iba a tener un trabajo muy terrible, que tuviera paciencia, que no se esperara. Bueno, que él no hizo caso, sí, que no podía seguir, y que él iba a seguir y se devolvía, que él no podía caminar. Bueno, amarró su caballito por allá abajo, lo amarró de una hermosa mata grande de espino grande, le amarró su caballo, se fue para su casa, y más adelante él iba caminando, y la luz iba detrás, que lo seguía.
se arribó un altico bajo su casita, pasó, alcanzó el caballo con la mata arrastrando, la mata un matón inmenso de espino. Bajó el caballo y pasó por junto de él. Pasó el caballo y se botó bajó a su casita cercada de alambre y el caballo se mandó por encima con la mata arrastrando, ¿no? Y se cayó el caballo en el patio junto a la casa y se partió, le rompió el caballito de las patas, en un día no pudo pararse. Y eso fue muy cierto, porque vino la misma señora que vivía allí en esa casa, y le contaba a mi papá, uno siempre poniendo cuidado.